Muy buenas, hoy miércoles seguimos con la sección comentando vídeos y es que os vais a venir conmigo a ICANN, a la Academia ICANN aquí en Tomares, Sevilla, junto con un pastor alemán, Kais, que es cachorrito, y vamos a ver cómo pasea su dueño con él de primeras antes de que comiencen las clases o las sesiones con nosotros. Vamos a ver entonces los errores más comunes. ¡Allá vamos! Bueno, vamos a ver qué errores se cometen en este vídeo. Son errores muy comunes que ya hemos visto en el vídeo anterior que hemos subido aquí al canal, que si no lo has visto te lo voy a dejar por aquí arribita y abajo en la descripción del vídeo para que le eches un ojito. Aún así vamos a comentarlo aquí ahora en directo junto a mí, en ICANN y con Kais. Deciros que lo que vamos a ver ahora mismo es el cómo pasea con su dueño antes de comenzar las sesiones de adiestramiento, antes de aprender cómo hacerlo. Entonces son errores bastante comunes que a lo mejor estás haciendo y si aprendes a dejar de hacerlo, pues mejor que mejor. Así que vamos a ir viendo. A ver cómo sale. De primeras no hay mayor estrés, parece, no tiran mucho de la correa. Aunque pauso para decir una cosita. Ay, mira, ahí sí se ve, ¿no? Voy a pausar, vamos a ir viéndolo. Vamos a ir recordando que es ideal que acostumbres a tu perro cuando salga de un sitio o entre en un sitio a esperar, ya sea sentado o simplemente a cuatro patas esperando. Si estás tranquilo, salimos, ¿vale? Esto es una rutina bastante saludable para que el perro aprenda que con la tranquilidad se va consiguiendo lo que se quiere. ¿Aquí qué ocurre? Sale tranquilo, pero tengo mi duda de si realmente en casa lo haría así o no, ¿vale? ¿Por qué? Porque sin embargo, en este momento el perro es como que quiere volver a entrar y el dueño, ahora os vais a fijar, le sigue, le deja entrar tirando. Vamos a verlo aquí. Y justo ahí el dueño sigue, pero al final es como que el dueño dice, mira, no te dejo, ¿no? Cedo un poco, te dejo que tirando consigas lo que quieres, pero finalmente no. Bueno, al final el poco no me sirve de nada porque no deja de ser un refuerzo a una conducta de tirar para conseguir que lo que quiere el perro. Vamos a seguir viéndolo para ver qué cosas nos cuentan. Hay que disciplina. Es que yo ya te dije, yo me intento mantener aquí, yo estoy saliendo con él, ya te digo, como veo los hombros, yo empiezo. Vale, nos está comentando que, bueno, que no tiene disciplina el perro y que él intenta mantenerlo así con la correa corta. Mucho. Paro un poquito, un poquito para atrás, ahí está. Yo tengo que descansar un poquito y voy para adelante, pero más así y bueno, ahí comienza. Claro, es lo que te digo. Tiene ansiedad esa. Vale, vamos a pasar aquí. Pues se nos comenta que el perro tiene ansiedad, que va tirando, ¿no? Como estamos viendo, una tensión muy exagerada de la correa, mucho jadeo, y que el dueño intenta pasear con su perro como puede, que en este caso es con la correa por detrás de la correa, intentando impedir, intentando controlar todo el rato. Pero si ya has visto mis vídeos, así no aprende un perro. Hay que enseñarles y hay que guiarles con premios para decirle cuál es la posición deseada, no porque tú le impidas que se equivoque o hagas que tengas la correa muy tensa para que esté a tu lado, va a aprender. También nos dice que él se para cuando el perro tira, que más adelante vas a ver lo que termina diciendo, pero por mucho que te pares, el perro sigue tirando. Esa comunicación no llega, ¿vale? Eso es un error que al final lo cometemos por ignorancia o porque hemos visto ese truquito en internet, pero eso de si el perro tira, párate, y cuando se quede relajado, anda, no sirve de absolutamente nada. Y ahora lo vais a ver en directo. Vamos allá. Sinceramente a mí me gusta pasear los sueltos. Vale, entonces yo, como comenté Isabel, me voy a Cádiz, allí tengo la posibilidad de hacerlo suelto, de hecho aquí está suelto, pero está cerrado, lo suelto, él viene a la llamada perfectamente, de momento es macho y veremos a ver dentro de 5 o 6 meses. Entonces me gusta pasearlo suelto, los pinos, que él haga su... Pero cuando va amarrado, hay alterno, y cuando va amarrado pues también voy alternando, no voy siempre con el masito, no es una cosa que lleve... Vale, porque depende de la hora que pueda, tú sabes. Ok, vale. Bueno, aquí nos dice que él prefiere pasear con el perro suelto. En parte es muy normal, porque si el perro tira tanto de la correa no es para nada placentero. Pero claro, si paseas con el perro suelto más que con el perro atado,
pocas prácticas vas a llevar a cabo y es muy difícil que tu perro aprenda a pasear junto a ti con la correa sin tirar. Sigamos. Seguimos viendo eso constantemente. Correa tensa y no me comunico con nada con el perro. No le digo nada, absolutamente nada. Solo aguanto. Sí, una cosa es segura, cuando está suelto nunca sale de la fiesta. Él se va, de aquí a la farola, a 10-15 metros, me mira, Y va todo el rato. y si me escondo yo, ya me empieza a buscar. O sea, cuando me he escondido, pues no me hago con los árboles y eso, me escondo y él viene corriendo, desesperado, se pega pata en el culo. O sea, nada más que no me ve ya el animal, salvo que tenga cualquier estímulo o algo. Claro, si hay un perro o lo que sea, ya me puedo esconder que da igual. Vale. Aquí nos habla un poquito de su llamada, que el perro viene normalmente, a no ser que haya un perro, ¿vale? No es lo importante aquí ahora mismo lo que nos está comentando el dueño de Kais, sino lo importante es que él está hablando con Víctor, con nuestro compañero, y aún así va dejando que el perro tire, no le dice nada, sigue al perro detrás, se ve cómo al final el perro va tirando y va avanzando donde quiere, cuidadín. Que por cierto, otro error, si no os habéis dado cuenta ya, es que no lleva premios. Nada de nada. Bueno, si no llevo premios, ¿qué pasa? Que si quiero poner al perro en el lugar deseado, recurro a la correa, todo a tirones, todo moviendo al perro. Mira, aquí mismo. Quiero que estés al lado, tiro de ti, te pongo al lado, tiro de ti, te pongo al lado. Y el mensaje no llega, no hay motivación, el perro no se entera porque al final eres tú quien lo estás haciendo todo. Lo estás llevando como una auténtica marioneta y el perro no está aprendiendo, ¿vale? Vamos a seguir viendo. Está cansado ya los demás. Pues si yo recién salido del coche tiene que ser. Bueno, lo que te digo, si es que ya mi mujer casi lo ha abrazado 2 veces. Venga, Kais. Y otra vez, bien. Él se sienta, ve que la afloja un poquito y se queda sentadito. Ya. ¿Me doy? Venga. Vale. Vuelve a insistirnos en la técnica que él ha estado aplicando. Como se ve, no resulta eficaz. Y es yo me paro, él se sienta y ya, otra vez. Leña al mono, dice, ¿no? Es decir, otra vez tirando. Es que efectivamente no llega a ningún tipo de comunicación. No se entera de que eso está mal, no se entera de qué es lo que quieres que haga, ni nada por el estilo. Solo que cuando él tira, tú te paras. Es que eso no es el objetivo. El objetivo es educar al perro para que sepa que pasear tiene que pasear a un lado y que eso se vuelva una rutina, ¿vale? Y ya después, si te equivocas, te iré comunicando cuando lo hagas mal y te iré premiando cuando lo hagas bien. Bueno, sigamos de nuevo. Entonces, ahí sin limitarla, ve cómo haría. Todo el rato tirando, ¿no? La cosa, ¿no? Claro, eso es lo que te digo, por eso tengo ya los brazos hechos polvo. Vale, pues vamos a ir de vuelta y ya le vamos a ir poniendo solución ahora. Ya él se sienta, él ve que ahí no puede tirar. Vale. Y así ando todavía. Cada vez que me ve alguien me dice, ¿cómo va con el perro? Digo, mira, yo me he andado 10 metros. Vale. Pero, mira, después cuando se me cruza, ya estoy con él. Vale. No se vaya porque se me cruza y te cae con él, vamos. Vale. Aquí nos dice 2 cositas. Volvemos al error que dijimos antes. Error, pararte y hacerle sentar cuando tire. No sirve de nada, no estás enseñando un paseo ordenado. Vale. Y dice una cosa muy curiosa, que a más de uno se ha aplicado esta técnica, más de uno lo habéis experimentado. Y es el hecho de, quiero andar 10 metros y tardo todo el día en andar 10 metros. Porque si todo el rato estoy constantemente, me paro, siento el perro, me paro, siento el perro, me paro, siento el perro. No vas a llegar nunca, es imposible, es inviable. Es una técnica para nada eficaz y para nada recomendada, ¿vale? Después también nos está diciendo que él usa su pierna, ¿no? Vamos a verlo ahora. Cuando se cruza, él usa su pierna para que no se caiga, ¿no? Para que no se tropiece con él. Volvemos a lo mismo, el perro parece una auténtica marioneta. Te muevo con la pierna, te muevo con la correa, te muevo, te hago. Y es que un perro, recuerda, no aprende si no hace algo por sí mismo. Tú puedes guiarle con premios, como ya sabéis los que habéis visto en mis vídeos, pero por mucho que tú le des con esa pierna, que por cierto es totalmente innecesario, tu perro no va a aprender dónde tú quieres que vaya, ¿vale? Así que eso de la piernecita ahí para que no se vaya por delante, nos olvidamos.
Cuando yo vuelvo a casa, pues voy así y va el collo así. O sea, va el collo así y va el tío a la vez. A la vuelta. No es lo que queremos. No hay problema. O sea, es el ansia ese del la primera salida y ya cuando está cansado ya dice, ahora es que quiero, este no se creo que quiera. Vale, antes de retomar esto que es muy importante y es otra vez de nuevo el mismo error, nos comenta que al principio cuando pasea va mucho peor que a la vuelta a casa. Digo, a la vuelta a casa ya está relajado. Y aquí hay también un error, y es el error de creer que es porque está muy nervioso al principio, justificamos con eso y bueno, yo ya me desentiendo. No, al final el error principal es que si nunca le has enseñado a tu perro a pasear como a ti te gustaría, tu perro es que no sabe hacerlo, ¿vale? Es ignorancia. Y aquí viene lo más importante de todo esto, ¿no? Otra vez mismo error, vamos a verlo, y es, pues ya sabéis, el perro tira de la correa como loco. Mira, ¿qué quiere? Porque sí, pero no sé, mira. ¿Ya ha conseguido lo que él quería? Vamos a ver. ¡Anda! Él lo dice incluso, ¿no? Ya ha conseguido lo que él quería. Efectivamente, está reforzando nuevamente el hecho de tiro de la correa y voy a ese lugar que puedo oler lo que quiero y oye, siempre que tiro de la correa consigo lo que quiero y me refuerzas día tras día. Error principal y norma más que clara. Si tu perro tira de la correa para hacer algo, quiero ir a un árbol, quiero saludar a un perro, quiero saludar a una persona, no debes dejarle hacerlo, sino cuando ya lo haga desde la tranquilidad, entonces sin problema. Vamos a seguir. Damos de vuelta y ahora ya nos ponemos mano a la obra. Mira, súper asfixiado, pero por lo que mira, y va cada vez más y más, súper ansioso. Voy a sacar... Vale, es curioso, ¿no? La idea es que, mira, es que va súper ansioso por lo que tira, va asfixiado y es que es normal. Su día a día con correa es eso. Y así es como al final está aprendiendo y habituándose que debe ser. Yo estoy ansioso, consigo lo que quiero. Cuidadini. Y bueno, ¿esta escalera qué? ¿Cómo sube? Vale. Tirando, tirando, tirando como loco. Mi dueño me sigue y consigo lo que quiero, llegar. Pues ya me diréis, ¿no? Está claro. Ese es el error principal que tenemos en los paseos. Dejar que el perro tire para que consiga lo que quiere. Bueno, familia, en este vídeo lo fundamental es que veáis que de primeras nadie nace sabiendo, pero que, oye, tú como seguidor mío ya sabes demasiado. Entonces, si estás cometiendo estos errores, deja de hacerlo. Si quieres mejorar, tengo otros vídeos que también te lo voy a dejar por aquí abajito, de ejercicios sobre el paseo, cómo enseñar al perro a pasear junto a ti sin tirar, de un modo ordenado. Y bueno, nos vemos otro miércoles en un vídeo de comentando vídeos o cualquier cosita así reflexiva, que ya sabéis que los miércoles a las 7 subiremos vídeo, así algo más breve, para que, oye, nos veamos miércoles y los domingos. Así que muy prontito aquí te veo, este domingo, ya sabéis, en ICANN Adiestramiento Canino. ¡Hasta pronto! Con ICANN Adiestramiento todo va a cambiar. Tu perro aprende y tú vas a disfrutar. ICANN Adiestramiento, confianza y corazón, juntos construyendo una gran conexión.